Vamos a seguir con Ignacio De Boni. Ignacio De Boni es sociólogo, docente del Departamento de Tiempo Libre y Ocio del ISEF. Investiga y escribe sobre temas vinculados a las culturas populares, los medios de comunicación y la producción de subjetividades. Así que Ignacio De Boni, o Nacho, como también le decimos, gracias y bueno, te escuchamos. Gracias, Lu. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, especialmente a Lu, que fue quien me convocó, y bueno, al grupo de investigación también por organizar este conversatorio. Conocía la existencia del grupo, sabía que estaba trabajando, pero agradezco mucho los materiales y bueno, las conversaciones que tuvimos con Lu, que me permitió al menos a mí insertarme un poco más en lo que se estaba discutiendo ahora últimamente en el grupo. Así que gracias por eso, por el dossier que también estuve bichando, me permitió, empaparme de cuáles eran los objetivos y los contenidos, por ejemplo, de este conversatorio. Aclaro también como Álvaro mi lugar de enunciación. No soy un investigador académico en cultura popular, no lo digo con vergüenza para nada, simplemente para aclarar de dónde habla uno, sino más bien alguien que le interesan los fenómenos populares, eh, cómo se construye la producción del sentido común, de las subjetividades, un observador atento, un intento de observador atento de esas dinámicas que pasan, que ocurren y atraviesan a la sociedad. Dicho esto, sobre la consigna, bueno, mi idea también es hacer una intervención lo más corta posible. Lu, cuando me esté yendo, me haces así, redondeo tajantemente, eh, para después poder hablar más en la conversación colectiva. Hablando de esta tríada, ¿no?, de cultura popular, poder e ideología, que era la consigna para hoy, cuando leía esa tríada y pensaba en dónde enfocar el discurso, eh, a mí lo que latía abajo de esa tríada para mí era la noción de pueblo. ¿Qué es el pueblo? El pueblo, es una noción muy esquiva, ¿no?, muy inasible. Hablamos de pueblo todo el tiempo y en realidad no podemos decir bien qué es o cómo definirlo, porque es una cosa, una masa amorfa en cierto sentido y que no es mi intención definir, ni tampoco es mi intención reivindicar la utilización de la figura de pueblo para pensar, políticamente, digamos, pero sí me interesaría usarla hoy como para guiar un poco el discurso. ¿Qué es el pueblo? ¿Qué quiere el pueblo? ¿Cómo se representa el pueblo? El pueblo es, más allá de cómo lo entendamos, y que estaría bueno discutirlo, es el reverso político y social de la cultura popular. La cultura popular y el pueblo, por razones obvias, están inexorablemente vinculados. Entonces, no solamente quería hablar del pueblo porque sea como una especie de núcleo no dicho de esa tríada entre cultura popular, poder e ideología, sino porque últimamente nosotros oímos mucho hablar de pueblo. Sé que el pueblo es una categoría viejísima que viene de la filosofía clásica, de la teoría política, o sea, no digo que sea algo novedoso, pero sí quiero decir que en la política latinoamericana de los últimos años, por lo menos en lo que va del siglo XXI, la noción de pueblo está presente habitualmente. Es más, siento que nos debemos una discusión más profunda sobre los populismos. Vivimos en la era donde al menos el discurso político se estructura o tiene una... O asiduamente estamos hablando, tampoco estoy afiliando a esa manera de ver las cosas, pero sí la estoy trayendo para pensar, que es, en los últimos años América Latina ha vivido una alternancia conflictiva entre populismos de izquierda y populismos de derecha, ¿no? América Latina, y puedo incluir Estados Unidos, si queremos, con el fenómeno de Trump. Entonces, en esa alternancia conflictiva entre populismos de izquierda y populismos de derecha, atrás del populismo hay una cierta representación de lo que es el pueblo, de cómo es el pueblo y de lo que quiere el pueblo. Si aceptamos por ahora, solamente para pensar esta noción de populismo de izquierda y populismo de derecha, hay todo un ejercicio de ventriloquismo de parte de las élites políticas que representan a cada uno de los dos bloques, y en el medio está la grieta, ¿no?, esta figura política de la que oímos mucho últimamente. La grieta como el símbolo de esta polarización política entre populismos de izquierda y populismos de derecha,
esta idea de que los populismos de izquierda buscan representar los intereses del pueblo. Entonces, ¿qué quiere el pueblo para los populismos de derecha? Bueno, quiere bienestar, quiere consumo, quiere insertarse en la vida social, quiere vivir una vida digna, quiere un Estado fuerte, quiere políticas estatales que tiendan a cierto igualitarismo, quiere como una especie de estado de bienestar que crezca, pero que también incluya, una palabra muy, muy clásica de digamos, de los gobiernos progresistas. Y por otro lado, los populismos de derecha entienden que lo que quiere el pueblo, ¿qué quiere el pueblo para Manini Ríos, digamos, o para Bolsonaro? El pueblo quiere orden, trabajo, tradición, familia, propiedad. El pueblo quiere eso. El pueblo es un conjunto de personas de bien, gente de bien, conservadora, que quiere mantener su trabajo, su familia, su tradición, su propiedad, y que se va a oponer a todos aquellos subversivos, a agentes subversivos que vengan a trastocar esos pilares. Entonces, está ahí una lucha por la representación donde las élites políticas y gobernantes se adjudican se adjudican la representación de lo que es y lo que quiere el pueblo. Ya voy a llegar a la cultura popular. A mí me interesa pensar específicamente las formas en las que las izquierdas han pensado a las culturas populares. Las derechas y ahora me vinculo con esta pregunta de si hay cultura popular de izquierda o de derecha. ¿Cómo han pensado? Yo dije que me interesaba sobre todo pensar cómo las izquierdas han pensado y se han relacionado con las culturas populares, porque a fin de cuentas soy de izquierda y me parece que es un pensamiento más fructífero para ver cómo podemos pensar eso y qué queremos hacer con eso, con esa investigación. Pero empiezo por las derechas. Las derechas habitualmente piensan al pueblo para entender cómo gobernarlo más eficientemente, ¿no? Si vos querés construir una sociedad, un sistema en donde muchísima gente sea perjudicada o no obtenga los mismos beneficios que una cierta élite de personas, es decir, en una lógica de minorías privilegiadas y mayorías desfavorecidas, tenés que crear una serie de estructuras de dominación que permitan que las personas desfavorecidas no se rebelen frente a esa situación injusta o desigual. Entonces ahí vos tenés un montón de aparatos, ¿no? La clásica noción de ideología como falsa representación de la realidad, la construcción de un régimen de deseo, las técnicas de dominación subjetivas y psicológicas. Ahí creo que yo al menos le debo mucho a la escuela de Frankfurt para pensar esos últimos dispositivos de dominación psicológica a través de los medios de comunicación, de las industrias culturales. Pero básicamente las derechas piensan al pueblo, lo piensan mucho, pero desde una perspectiva de cómo afinar los mecanismos de dominación del pueblo. O al menos creo que esa es una forma de izquierda de pensar cómo la derecha piensa el pueblo con el objetivo de elaborar ciertas técnicas que permitan mantenerlo tranquilo frente a una situación que no ameritaría esa tranquilidad. Pensando siempre en el pueblo repito, como esta masa amorfa que no estoy queriendo defender para nada, sino solamente como manera de pensarlo y de poder, ponerle palabras. Pero, ¿cómo ha pensado la izquierda? Si la derecha ha pensado al pueblo desde el punto de vista de cómo mantener el orden, algo que es lógico, desde el punto de vista de la derecha en tanto resguardo y protección de ciertas jerarquías sociales, la izquierda ha pensado habitualmente en el pueblo con el objetivo de organizar la revuelta, con el objetivo de organizar la revolución o con el objetivo de organizar un cierto desorden del orden establecido. ¿Y por qué las izquierdas han pensado así al pueblo y lo siguen pensando así de alguna manera? Porque creo que para buena parte de las izquierdas todavía lo popular, lo plebeyo, lo subalterno siguen siendo los sujetos políticos que tienen que protagonizar la emancipación social, ¿no? Es el sujeto político, el sujeto en lucha de las izquierdas, de todos aquellos movimientos que están comprometidos con la necesidad y la posibilidad de un cambio social radical de la forma en que se organiza la vida,
todos esos movimientos, creo, o es como lo percibo, entienden que hay algo que late en lo popular, en lo plebeyo, en lo subalterno, que debe poder ser transformado transformado o simplemente impulsado en una forma de revuelta contra el orden establecido. Entonces, por eso las izquierdas han pensado el pueblo en esa clave. Pero más allá de esa clave compartida, de cómo se organiza esa revuelta donde la cultura popular juega un papel importante, que ahora me gustaría plantear como pregunta, y esa es básicamente la pregunta que tengo, es, la izquierda ha pensado al pueblo básicamente de dos maneras. Con los nombres creo que voy a anticipar a lo que voy. Una manera iluminista y una manera romántica. Por supuesto que tienen sus zonas de superposición y sus fronteras porosas, no quiero decir que sean dos tipos ideales así completamente separados. La iluminista, la forma iluminista de pensar lo popular en las izquierdas es, el pueblo es una masa atrasada e ignorante, incivilizada, en estado de naturaleza, que es necesario civilizar, es necesario concientizarla, es necesario culturizarla, trasplantarle una cultura y una conciencia de clase que no tiene, explicarle que está siendo alienada y explotada, lograr que abandone ese estado de alienación y conducir al pueblo a la revolución. El pueblo es una potencia maravillosa, pero que no tiene ninguna capacidad de rebelarse por sí mismo y que tiene unas estructuras conservadoras en tanto interiorización de la cultura dominante, y por lo tanto al pueblo, para que se pueda rebelar, hay que transformarlo. De hecho, ahí veo, perdón, voy a poner de nuevo las caras porque no las estaba viendo, veía a Rodolfo Porrini por ahí, que le debo mucho a su libro sobre las culturas populares en primera mitad del siglo XX en Montevideo, donde él hablaba, por ejemplo, de cómo había sido esa primera relación de los militantes socialistas, comunistas y anarquistas con las clases populares de ese vallismo, de ese primer vallismo en Montevideo, ¿no? Una relación que básicamente tenía una identidad, como estoy llamando acá, iluminista o de necesidad de concientizar a un pueblo ignorante y que le importa más la timba, las mujeres y no sé qué, que hacer la revolución. Y la otra perspectiva con la que las izquierdas han pensado al pueblo habitualmente es una perspectiva romántica. Romántica en el sentido de estar enamorado de lo popular como gesto de resistencia y de diferencia frente a la cultura burguesa. Todo aquello que no forma parte de la cultura burguesa, todo aquello que no es plenamente asimilado, que no es plenamente dominado por las normas, por el poder de normalización de la cultura burguesa, tiene que ser reivindicado y tiene que ser valorado como una expresión genuina de lo popular que se resiste a esa cultura imperante. Entonces ahí es como la valoración de aquello que es distinto, que es groncho, que no se deja disciplinar. Recuerdo cierta exaltación de los intelectuales argentinos con la cumbia villera en su momento. La cumbia villera, ¿no? Es eso que sale de las villas, que expresa el sentir popular, que habla de chorros, que habla de sexo, que habla de no sé cuánto, y eso ahí hay una expresión del pueblo que es necesario reivindicar y levantar, etc. Claro, como el intelectual de izquierda, en este caso romántico, está al lado de las clases subalternas, se enamora de lo que provenga de ahí. Según esta perspectiva, el pueblo es indócil, siempre se resiste al poder, no le caben los ricos, todo el tiempo se está desordenando, y por lo tanto hay que confiar en el pueblo, hay que poder ser parte de él, hay que acompañarlo. Mientras en la primera perspectiva no hay que confiar en el pueblo, porque el pueblo es conservador y está alienado, en la segunda perspectiva, no, hay que confiar en el poder plebeyo del pueblo de rebelarse y en su intuición de insubordinación. Por supuesto que ninguna de estas dos perspectivas, como toda polaridad así artificialmente construida, ninguna de estas perspectivas, al menos para mí, tiene la razón. Seguramente ambas tienen un poco de razón, al menos así es como yo lo pienso, creo que ambas tienen algún valor para pensar lo popular. Pero para mí la gran pregunta de esta
de esta narración es, y esto es lo que a mí me interesa que una investigación o un pensamiento sobre lo popular pueda producir, es cuáles son en concreto las potencias plebeyas de lo popular. Y me refiero a plebeyas como el deseo de no ser dominado, el deseo de buscar la libertad frente a un poder de normalización. ¿Cómo podemos percibir en las prácticas culturales concretas resistencias al hecho de ser gobernado? Y sobre todo, ¿cómo podemos alentar una representación de lo popular que conecte con esas potencias plebeyas? Yo ahí tengo como una especie de reflejo benjaminiano que es recuperar las potencias subversivas de las cosas que parecen no ser subversivas, o de las cosas que parecen estar completamente, digamos, alineadas con la cultura oficial, o bueno, con la cultura dominante. Lo tengo que formular un poco mejor y me gustaría discutirlo más, pero creo que esa es la pregunta. ¿Cómo alentar una representación una representación colectiva y situada y comprometida? No estoy diciendo cómo escribir un paper sobre lo popular. ¿Cómo alentar una representación colectiva de lo popular que conecte y que expanda las potencias plebeyas que lo popular tiene, la resistencia frente a lo establecido? Creo que cuando pensaba en esta presentación, se murió Maradona, justo. Perdón por el cinismo, pero entiendo que nos vino bastante bien. Digo, a mí me puso muy triste, pero bueno, justo murió alguien que representa muchas de las cosas o está presente, encarna muchas de las dimensiones que estoy tratando. Gracias, Lu, ya termino. Y lo último es, y esto es también dos cosas que me gustaría discutir. Yo las planteo como cosas en las que creo, pero me parece que se pueden discutir. La primera, no se puede ceder la idea de lo popular al populismo de derecha, que está en un momento de fuertes intentos por captar el lado conservador y tradicional de lo popular. Para mí no se puede ceder lo popular al populismo de derecha. Y en segundo lugar, hay que tener cuidado cuando nuestra forma de ver, para mí la clave acá está en la cuestión de las mediaciones, es decir, nosotros vemos lo popular con la mediación de la cultura oficial, o habitualmente vemos lo popular con mediaciones de la cultura oficial. ¿Cuáles son las mediaciones de la cultura oficial? La consigna nombraba dos instituciones que son mediadoras para ver lo popular, el Estado y el mercado. Entonces, yo no sé si hay una cultura popular de izquierda o de derecha, pero sí creo que hay mediaciones para ver lo popular o para estudiar lo popular que son de derecha y otras mediaciones que son un poco más, que tienen una visión un poco más plebeya o que buscan rescatar las potencias plebeyas de lo popular. Entonces creo que preguntarnos cuáles son las mediaciones a través de las cuales nos vinculamos con lo popular me parece una pregunta importante también. Redondeo por ahí, después ya seguimos.